gran placer recibirte. Un placer estar acá. Y aparte un gran placer porque estás con un libro y la gente que escribe libros para mí son como del Olimpo. Voy a mostrar rápido. Qué lindo, aparte qué linda portada de este Automatizados que has escrito con Darío. Pronunciaré bien, Jutzik, está bien, Sí, ¿no? sí, está Ahí perfecto. Estamos Sí. con paisanos todos, ¿no? Bueno, hay que aprender a... Tiene varias pronunciaciones. Cualquier nombre extranjero tiene varias pronunciaciones. Claro. Esa está hecha la tapa con inteligencia artificial, de hecho. Wow. El dibujo. Después está coloreado por los que hicieron la tapa, pero el dibujo ese se lo pedimos a la inteligencia artificial. Me da más vértigo todavía. Quiero que A mí sepas que... también. Ya, ahora hablo de economía, pero yo soy un ignorante casi invencible de la inteligencia artificial y asumo que hay más de 4 que nos están viendo que les pasa lo mismo. ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos con la inteligencia artificial? Vos sos ignorante porque esto va cambiando. Aparte que es técnicamente complejo, va cambiando. Hace unos 3, 4 años la inteligencia artificial era el traductor de Google, era el chatbot. A partir del año pasado, en donde hicieron su aparición los grandes modelos del lenguaje, que ya estaban obviamente en producción, la inteligencia artificial empezó a manejar el lenguaje. Entonces ahora cada vez más cumple las funcionalidades del ser humano. Entonces de pronto puedes charlar, puede tener ideas, puede redactar, puede improvisar una conversación, puede cuidar personas, porque de alguna u otra forma empieza a identificar en los gestos el estado de ánimo de la persona, cómo está, qué necesita. Y los expertos, los tecnólogos, dicen que de acá, ponerle 20 años, esta inteligencia artificial que se llama generativa va a devenir en una inteligencia artificial general que va a hacer todo lo que hacemos los seres humanos, incluso mejor. ¡Wow! Ese es el escenario. Quiero decir, lo que ves ahora, esta inteligencia artificial de GPT es muy incipiente en general en relación a lo que se está desarrollando ahora. Dijiste algo que es puede hacer casi todas las cosas que hacemos los humanos. ¿Qué le falta para que sea el todo? Eso es cuestión de fe, porque esto hablamos de tecnología, hablamos de futuro, es muy impredecible. Yo creo que hay algunas cosas que tienen que ver con la prueba y el error, la imperfección humana de la cual surgen cosas, el caos del cual surge algún tipo de creatividad que la inteligencia artificial, que lo que hace es emular lo que hacemos nosotros, en base a información que nosotros vertimos, por ejemplo, en la nube. La inteligencia artificial nos copia, pero algo de esa imperfección, de ese quilombo del cual salen nuevas ideas, me parece que va a estar todavía por lo menos en este tipo de inteligencia artificial, por fuera. Claro. Pero después hay otra cosa que es muy importante, y es que nosotros no creo que vayamos a consumir todo lo que la inteligencia artificial puede hacer, porque vos sos un escritor, por ejemplo, escribís una novela, esa novela la puede escribir la inteligencia artificial, la va a escribir casi igual que vos, incluso mejor dentro de 5 o 10 años. Pero yo quiero leer lo que decís vos. Difícilmente quiera leer lo que escribe un programa. Entonces, aunque vos puedas reemplazar algunas actividades humanas, la demanda del usuario, del consumidor humano, va a poner un límite. Pero por reclamo de la demanda, no de la oferta. Exactamente. Yo creo que el límite va a estar al lado de la demanda. Nosotros en algún momento vamos a estar saturados de artificialidad y creo que el hecho por humanos va a ser muy importante en el futuro. Ahora juega a favor de la inteligencia artificial la curiosidad. A todos nos ha pasado estar por el chat GPT y decir, quiero que me escribas un ensayo sobre los hijos de Eduardo Levi, como escribiría García Márquez. Y sale una cosa aceptable, o sea, me da como una curiosidad bestial. Vos decís, sabiendo que es de inteligencia artificial, no va a tener gracia y yo la voy a desechar. Claro, ahora estás en la etapa del embelezamiento. Eso. A ver qué le podemos hacer. Y durante muchos años vamos a estar un poco en esa porque esto va a ir evolucionando muy rápidamente. Como digo, recién empieza. Pero es la primera. Es como el cuadro dibujado por inteligencia artificial, pintado, que se subastó creo que en el año 18 o 19 en Christie's. Pagaron $456.000, un poco más que un Warhol. Pero el primero. El segundo que se subastó en Sotheby's, creo el mismo año, pagaron $10.000. Porque es la novedad. Pero después cuando vos quieras consumir arte o artesanías, algo creativo, algo humano, algo con aura, diría Walter Benjamin, algo que no sea una reproducción mecánica, vas a ir, pero creo muy fuertemente en esto, vas a ir al producto humano, vas a pedir que haya intervención humana, al menos aunque esté en colaboración con la tecnología. ¿Quién administra el gran cerebro de la inteligencia artificial? No hay un gran cerebro, por ahora hay como pequeños cerebritos. Están los
gigantes tecnológicos, no sé si llamarlo administrar, o todavía no hay un corpus de regulaciones, ni tampoco se entiende muy bien qué hacer con este nuevo monstruo. Pero hay grandes empresas que están avanzando, invirtiendo muchísimo dinero, mucho más de lo que invierten los estados en entender el tema este, y que están empujando la frontera hacia esta inteligencia artificial general que va a poder hacer cualquier cosa y sobre la cual se van a montar un montón de cosas, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que es transversal. Entonces, vos hablas con el ChatGPT, pero aparte esa misma inteligencia artificial va a estar en un montón de otros productos, creaciones, servicio al consumidor. Entonces es muy transversal, ayuda a todas las otras tecnologías, te va a ayudar también a la ciencia, por ejemplo. Entonces hoy está muy fragmentado ese mapa. Hay algunas grandes empresas que están empujando, otras que están corriendo detrás, porque quedaron un poco en offside con la salida del ChatGPT el año pasado. Pero del lado de los gobiernos, de las políticas, del lado global, todavía se están despabilando. No hay nada muy concreto. Están todos llamando a entender y regular, si se quiere, las malas consecuencias de esta inteligencia artificial, como por ejemplo la desinformación, el hackeo. Pero recién están empezando a desperezarse, como que le están corriendo un poquito por detrás. El hacer de la inteligencia artificial, el producto, el producido de la inteligencia artificial, ¿es tangible e intangible? O sea, puede producir de lo físico a lo intelectual. Bueno, sí, participa en la producción y potencia la producción de bienes y de servicios. Sí, y también potencialmente de arte. Así como tenías efectos especiales antes, la inteligencia artificial hoy eventualmente va a poder sacar tu semblanza y hacerte actuar, aunque vos no estés presente, a partir de la memoria que tiene de tus gestos, de cómo te ves haciendo ciertas cosas. Eso hoy es parte de la ficción. De hecho, hay un libro de Stanislav Lem que justamente habla de esto, de la posibilidad de recrear al artista a través de la inteligencia artificial, pero era como ciencia ficción especulativa de los años 60, 70. Yo creo que eso lo va a terminar haciendo y después hay que preguntarse si nosotros vamos a ver una película toda hecha por computadora. Claro, si eso nos va a hacer atractivo. Si nos va a ser atractivo y sobre todo si va a ser atractivo para hacerlo recurrentemente. Porque la primera la vamos a ir a ver todos. Obvio. Todos miramos la presentadora virtual de inteligencia artificial que presentaba noticias y después nada, volvimos a mirar a Deborah Plager, creo, no sé cómo decirlo. Pero también te vas a verte a vos en versión AI. Ah, no, sí, me pasó y me dio un vértigo absoluto. Hablando con el mismo tono, los mismos gestos, en todos los idiomas. Y aparte, la misma, no solo entonación, el mismo furcio recurrente que yo tengo. Total, total. De hecho, es una buena forma de entrenar. ¿Qué cosa? Entrenar mirando cómo la inteligencia artificial captura la forma de hablar, porque entonces vas a ver todos tus tics, todos tus lugares comunes, en fin, uno ve, la inteligencia artificial puede de alguna forma hacer un resumen, una síntesis de toda tu gestualidad, de la forma en que entonás, la forma en que interpretas las cosas. La mediación entre el ser humano y la inteligencia artificial es siempre una computadora, un aparato, un coso. Sí, vos decís cuál es la fisicalidad de la inteligencia artificial. Sí, bueno, obviamente de alguna forma te tiene que comunicar lo que dice, lo que piensa o eventualmente lo que hace, como las impresoras 3D no son inteligencia artificial, pero que producen a través de materiales. Es tecnología que reemplaza a otras tecnologías y a alguna participación humana, pero lo hace a través de algún material. Ahora, entre esa máquina y el usuario humano, posiblemente haya un humano. Pensá, por ejemplo, en un médico clínico. El médico clínico lo que hace típicamente cuando diagnostica es un ejercicio de correlación. Va, te dice, ¿qué tenés? Y vos le das una serie de síntomas. Y el tipo lo que dice es, bueno, ¿cuál es la enfermedad más probable dado estos síntomas? Es un ejercicio de correlación. Correcto. La máquina ya lo hace mejor que los médicos, porque el médico lo hace en función de su información y la máquina lo hace en función de toda la información. Entonces ya lo puede hacer. Sin embargo, si yo pienso que tengo un tumor cerebral, voy a querer hablar con un médico. El médico va a usar a la máquina para analizar mis síntomas y para ir aproximando el diagnóstico, pero la interfaz muy probablemente sea humana. Va a tener mucha más productividad, lo va a hacer más rápido, pero yo voy a querer hablar con un ser humano. Entonces, como ves, hay como una suerte de colaboración en algunas actividades en donde el rol del ser humano, del médico, la médica, no es tanto aprender los contenidos, sino comunicarlos, ser la interfaz entre la tecnología y el usuario. Me quedo con el ejemplo del médico clínico, me interesó. Voy yo y digo, yo creo que tengo, no voy a caer en un tumor, pero sí creo que tengo una afección hepática, porque, y el médico hace algo
los buenos clínicos, como el que por suerte tengo, que es la clínica manda, dice él, que es antes de ver los análisis, antes de ver las demás, acostate, presión, ganglios, ¿eso puede hacerlo la inteligencia Sí, artificial? sí, lo va a poder hacer. Porque son básicamente síntomas. Va a tener que medir tu presión, pero la presión la podés medir, de hecho, hoy con máquinas, hace tiempo que ya la podés Sí, medir, total. con un reloj, con un aparato. Claro. Sí, 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 todo eso lo puede hacer. La magia que vos le adjudicás a tu médico clínico eh, es más psicológica Sí. y sugestiva, que está bien, por otro lado, porque el médico es también un poco un terapeuta en el sentido más amplio. Pero todo eso sí lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Igual vos posiblemente quieras ver a tu médico porque vas a atribuirle cierta sabiduría o por lo menos cierta empatía y Total. comprensión que te va a costar con una máquina, aunque sea una máquina que parezca un médico, digamos, que esté como Aunque sea, dibujada. claro. Vas a saber que es artificial. Entonces, pero sí, la máquina lo puede hacer. Y lo va a poder hacer mucho más de vuelta. Pensemos con 20, 30 años de escenario, de horizonte. Traigo algo para ver cómo reaccionás de la más absoluta intimidad. Dice mi esposo, que su analista dice, que nunca el hombre ha generado una tecnología tan potente como para prescindir de sí mismo. Suena lindo eso. Yo creo que es inverificable. De todas formas, sí creo que nosotros vamos a preservar nuestro lado humano porque más allá de que pueda o no pueda hacerlo una máquina, hay algo en la interacción humana. Te voy a poner un ejemplo sobre eso. Aprendizaje de lenguajes. Más allá de que el aprendizaje de lenguajes te ayuda a aprender, o sea, Claro. cerebralmente te ayuda a Entiendo. desarrollar ciertas funciones, lo vas a querer seguir haciendo porque cuando yo hablo con vos y vos hablas otro idioma, yo si tengo un traductor, aunque sea automático, van a poner una frontera que va a generar un espacio en la comunicación que yo no voy a querer tener. Prefiero hablarte a vos en un mal inglés, francés o italiano, pero hablarte a vos directamente y ver cómo reaccionás, que hacerlo a través de la máquina. De vuelta, eso es una conjetura inverificable ahora, pero mi impresión es que nosotros vamos a preservar algunas cuestiones humanas, sobre todo cuando venga la ola de la automatización, porque si no nos vamos a sentir un poco desnaturalizados. Claro. ¿Cuándo se estima? Digo, porque esto que vos decís fue vertiginoso. Sí. Digamos, 3, 4, en términos históricos, 3, 4 años es nada, definitivamente. ¿En cuánto te imaginas esta ola de automatización? Te voy a reproducir lo que he leído, porque básicamente hay expertos tecnológicos que están más al tanto de cómo van evolucionando los insumos, porque vos necesitas muchísima capacidad de cómputo de información para entrenar esta inteligencia. Y eso puede escasear en algún momento. Y aparte, obviamente, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico. Los expertos ubican la inteligencia artificial general, esta que hace todo como nosotros y mejor, dentro de los próximos 20 años. Hay algunos que, nada, por ahí para salir en los diarios, la ponen dentro de 5 años, lo veo improbable. Pero digamos que el horizonte es 20, 30 años y esto va a ir evolucionando, con lo cual lo que ves ahora en el GPT 4.0 lo vas a ver potenciado en el 5 y en el 6 y en el 7 y van a aparecer otros aparte. Y va a haber mucha discusión política y social sobre cómo preservar el derecho de autor, de los materiales Claro. sobre los cuales se entrena la inteligencia artificial. Entonces va a haber muchas marchas y contramarchas, no es un ejercicio lineal, pero no son nuestros nietos, Son nuestros hijos. son nuestros hijos y asumiendo que nosotros vivimos otros 50 años, también nosotros. ¿50? Bueno, vos sos Bueno, joven, pero... la tecnología va a terminar estirando. Es una carrera con la tecnología, esto es la esperanza de Más Dios. allá de la frase del analista de Braulio, yo digo, evidentemente se va a prescindir de algunas tareas humanas, o de roles, o de puestos, o profesiones. Esto parece como obvio. ¿Y entonces? Bueno, ese es uno de los cambios que ha habido en los últimos años, porque hasta incluso hace un año y medio preguntabas a los expertos y la mayoría decía, la tecnología va a crear tantos trabajos como destruye. Y yo nunca creí mucho en eso, pero ahora creo que el consenso es que eso no va a ocurrir. O sea, va a haber actividades humanas, pero va a haber muchas menos horas, demanda de horas trabajadas humanas, pongámoslo desde ese punto de vista, va a haber menos masa salarial, el de empleo va a dejar de ser el instrumento de integración económica y de distribución económica que ha sido históricamente. Posiblemente sigas haciendo cosas, pero difícilmente vivas de tu trabajo, el tipo del hombre representativo. Entonces va a haber menos trabajo en ese sentido económico, y eso es un problema. Es un problema porque
tenemos que resolver entonces cuál va a ser el mecanismo de distribución de la riqueza cuando ya no lo Claro. sea el trabajo remunerado. Y eso es algo que hay que pensar. Y de hecho hay gente que lo está pensando, yo también lo estoy pensando, digo, pero en el mundo hay una gran discusión y se habla de ingreso universal, de roles del Estado, de pisos mínimos de ingresos, en un momento en donde todavía está muy confusa toda esa discusión. Pero algo vas a tener que hacer, porque si no vas a tener unos pocos ricos y muchos pobres. Claro. Esto del ingreso universal, que entiendo abordás en el libro, supone que el Estado te dé un piso de subsistencia generado desde qué lugar. Se tiene que generar como parte de la riqueza que produce Esa inteligencia artificial. la inteligencia artificial, el país en general. O sea, hoy, pensándolo dentro de la caja, es muy difícil pensar en el futuro fuera de la caja, ¿no? Pero pensándolo dentro de la caja de lo que tenemos ahora, uno esperaría que si hubiera una concentración muy alta del ingreso, con un sistema tributario progresivo, es decir, que la alícuota del tipo que gana mucho es más alta que la alícuota del tipo que gana poco, la alícuota, la tasa de imposición, la tasa de ingresos, de impuestos. Cuando concentras el ingreso, la recaudación impositiva va a ser mayor y parte de esa recaudación podría volver en la forma de un cheque. Esto, te digo, estamos hablando de manera muy incipiente. Sí, Hay claro, que hacer los se está números, viendo. tendrías que ver cuál es el nivel de productividad que te introduce la inteligencia artificial. Porque Claro, si lo entiendo. único que haces es echar gente, pero seguís produciendo lo mismo, va a ser bien difícil distribuir. Pero sería un poco a través de eso, de redistribuir lo que sería la concentración de riqueza en las manos de los dueños de las Y tecnologías. vamos a ser todos planeros. Sí, por eso dejemos de hablar mal de los planeros. O sea, rápido, porque Pero vamos a ser no, todos a ver, planeros. pero vamos a ser todos, vamos a recibir algún tipo, en ese escenario, no sé si Sí. algún tipo de transferencia fiscal. Después, posiblemente trabajes, como de hecho hacen la mayoría de los planeros, trabajes para complementar el ingreso o trabajes porque la verdad que el hombre igual va a hacer cosas. No es que te vas a quedar en la casa mirando televisión, o sea, vas a seguir haciendo cosas por ahí con una remuneración menor. Pero sí, vamos en alguna manera en ese escenario a hacer todos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer como los griegos, pongámoslo de manera más positiva e histórica. Los filósofos griegos de la escuela de Atenas, vos miras el cuadro de Rafael en Sí, el Vaticano. hermoso. Bueno, ahí están todos como en un mismo momento del tiempo. Ninguno de esos nunca cobró un peso por filosofar. Vivían de otra cosa. O sea, la idea de que nosotros nos ganemos el pan con el trabajo remunerado es relativamente reciente. Si vos lees una novela de Jane Austen, los personajes de Jane Austen, salvo algunos más pobres, se la pasan hablando de relaciones y Sí. porque ninguno de esos trabaja ni va a trabajar un día de su vida. Son aristócratas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la idea de que nosotros obligadamente tenemos que trabajar, que si no trabajas sos un vago, un inútil, un planero, es muy reciente, es parte de la ética protestante, que tendrá 500, 600 años, pero no necesariamente es el estado natural de las cosas. O sea, bien podría ser el caso que nosotros produjéramos a través de tecnología una riqueza que luego se distribuye de alguna forma más o menos justa y vos te dedicas a vivir y a hacer cosas para tu realización personal o porque te gustan. O a no hacer nada, porque finalmente tenés esa libertad. Entonces, no necesariamente, cuando lo pones como vamos a ser todos planeros, parece una cosa, una vuelta atrás, una involución, pero no necesariamente es una involución. Quizás, claro, recrear alguna época distinta donde, decís muy bien vos, el trabajo era el único modo de obtener del sustento, ¿no? Yo hoy, en el presente, cualquier país necesita generar empleo de calidad para distribuir, para generar una sociedad de clase media más equitativa. Pero si en el futuro encontramos alguna otra forma de redistribuir, eso no nos va a hacer menos humanos, en todo caso nos va a hacer más humanos. Porque vas a tener tiempo de hacer lo que querés, no de muchas veces perder innumerables horas. No vos por ahí, que tenés una carrera que te gusta, pero la mayoría de la gente pierde innumerables horas en el trabajo, preferiría invertir esas horas en otra cosa, más cercanas a su voluntad, a sus afectos. Bueno, la tecnología podría, si resolvemos el problema de distribución, liberarnos. Me pareció interesante el tema de que la tapa de este libro, que es el libro de Eduardo, fue hecha con inteligencia artificial. ¿Y qué le pediste? O sea, ¿qué le pidieron junto con Darío? Le pedimos un retrato de una cabeza que explota con cierto volumen, un retrato de una cabeza que de alguna forma, de un hombre que explota, porque básicamente la idea, la pregunta que estaba detrás de la tapa era, bueno, ¿con qué reemplazamos
¿cómo podrías ilustrar el reemplazar la inteligencia humana por otra cosa? Y es un vacío. Entonces en una cabeza que explotaba y entraba un vacío. Y dio esto. Y me tiró 2 o 3 modelos y elegimos uno. Claramente lo hicimos nosotros con la inteligencia artificial. Eso es importante destacarlo. Algunos modelos eran horribles o no tienen nada que ver. La inteligencia artificial hoy a veces alucina. Vos le preguntás cosas y te contesta. Mal, cualquier cosa. ¿Viste como la gente que le preguntás cómo llegar a un lugar no tiene la menor idea y te contesta igual? Bueno, la inteligencia artificial siempre te contesta. Siempre. Siempre te contesta. Y a veces te contestas cosas que son alucinaciones, que no tienen ningún rasgo de realidad. Dame el argumento de tal película que salió hace poco. No sé, no la tiene incorporada. Me da un argumento. Y te lo cuenta. Sí, que no tiene nada que ver con la película. Ahora apareció la inteligencia artificial en el WhatsApp, que digo que no digo universalizado, pero prácticamente. Nada, yo le pregunto cosas pavas, pero digo, ¿qué funcionalidad podría llegar a tener eso? Para vos, la del WhatsApp, Sí. porque para ellos es muy claro, con eso que vos vas cargando ahí, van entrenando su inteligencia artificial, eso está claro, ¿no? O sea que para ellos, para el dueño de esa tecnología sí les sirve que vos la uses. Para mí, claro. Para vos, no sé, o sea, podés pedir recomendaciones de cosas, o sea, en el uso diario. Le podés decir, tengo en la heladera estos ingredientes, ¿qué puedo cocinar? Y te va a tirar una receta. Le podés pedir, no sé, quiero ver películas de cine japonés de los 60, pedir las mejores 10. Y te va a tirar una lista. Yo me reí porque pregunté sobre mi novela. Estoy así como excitado porque es mi primera novela, mi primera publicación. Nada, me hizo un argumento Sarasa. Exacto, alucinó, sí. Sarasa. Pero anteayer me dijo, ¿querés comprar esta novela? Entonces puse sí y te da todas las opciones online para comprarla. Yo dije, o sea, se ve que lo incorporó y me invita a comprarla. O sea, dije, qué buen, ojalá mucha gente pregunte, pues sería una gran campaña. Está bien, pero eso es porque tiene un lado comercial, en el caso de WhatsApp. Pero yo trabajo con GPT-4 todo el tiempo, profesionalmente. Le pido que me busque referencias, que me las lea, a veces que me arme algunas cosas. Y ahí no me ofrece nada, eso es neutral, ¿sí? En el caso de las aplicaciones que se montan sobre la inteligencia artificial, nada, lo usan para hacer un efecto de targeting, de venderte ciertas cosas que saben que te pueden interesar, como por ejemplo tu novela. ¿Por qué empezaste? Obvio, por curiosidad, ya sé. Pero ¿cómo fue el abordaje tuyo de este tema? Yo empecé estudiando el mundo del trabajo y tengo un libro anterior que se llama Después del trabajo que toma la pregunta de, bueno, ¿a dónde nos lleva la tecnología en términos del trabajo? Como forma de redistribución. Yo me gusta la política pública, participo mucho en políticas públicas y me parece que el trabajo es la manera, siempre fue históricamente la manera de generar sociedades, el trabajo de calidad, ¿no? Generar sociedades más justas, más estables. Entonces empecé a estudiar el mundo del trabajo y a medida que vas estudiando te das cuenta cómo está hackeado y cómo cada vez más está determinado por el cambio tecnológico. Entonces, cuando quise hacer la secuela de aquel libro, me di cuenta que hoy la verdadera discusión era esta y terminamos hablando más de tecnología que de el trabajo tradicional. Entonces está medio en ese cruce, la puerta por la que entré. ¿Da que te pregunte cómo ves la situación económica del país? O sea, porque digo, cada vez que te he consultado ha sido por una cuestión económica del momento. ¿Tenés ganas de abandonar eso? Mira, si me preguntas te voy a contestar porque estamos acá charlando. Y sos más educado que la inteligencia artificial que me puede zarasear. Claro, tampoco te voy a alucinar. Lo que pasó es que yo participé bastante intensamente el año pasado en una campaña. De Larreta Morales. De Juntos. Y perdí 2 veces, porque perdimos primero en la interna y luego en la general. Y a partir de ese momento lo que pensé es que por ahí mi mejor contribución, dado que no estoy participando políticamente, mi mejor contribución a este gobierno era mi silencio. Y entonces dejé de hablar de la coyuntura económica, básicamente porque no encontraba ninguna razón para hacerlo. Ahora, si me preguntás, te voy a contestar, pero la verdad es que hay que ser muy cuidadoso cuando uno analiza, porque yo estuve del otro lado también, estuve en un gobierno, de hecho en una crisis, en el 2002. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno analiza y sobre todo recomienda o critica a alguien que está gestionando una situación tan delicada como la actual. Uno puede dar su opinión, pero es muy difícil tenerla, no caer en algo condescendiente o en una crítica tribunera, si se quiere. Entonces yo por eso te digo, con esas salvedades puedes preguntar lo que quieras. Pero pensaba esto porque te leí en algún lado
Respecto de tu cansancio, decir, este tema de los antagonismos son inconducentes, ya está demostrado. Yo creo que de vuelta estamos instalados en un antagonismo religioso, no sé cómo llamarlo. Yo creo que, a ver, yo soy en esto muy retro, soy un defensor de las democracias liberales. Pero, sí, bienvenido al anacronismo. Entonces, y esas democracias siempre han basado, su columna vertebral, su dinámica ha estado centrada alrededor de algo que llamamos el centro, que no existe per se, sino que es más bien un momento, un lugar, un espacio de interacción entre gente de diferentes opiniones. Pero esa discusión que se da alrededor de un centro, hoy se ha no solo atomizado, ha implosionado, porque ya no hay más discusión ni más centro. Los votantes no votan el centro. Los candidatos de centro han quedado en gran medida obsoletos, con un discurso antiguo que obviamente no se comunicaba con los nuevos votantes, por eso no los votaron. No veo, aunque estoy trabajando en eso, y la verdad que podemos hablar si querés, no veo nuevas ideas de centro, algo que revitalice esa idea de centro, no como algo que no es ni una cosa ni la otra, sino que es la verdadera cosa, es el lugar en donde vos podés generar una convergencia que implique una política que dure más de 4 años. Las políticas en Argentina duran 2 años. Con suerte. Pero hay algo muy interesante, viste que el centro parece como la tibieza, como parece la indefinición. Yo muchas veces digo, voy a escribir, no me sale, no tengo el talento, un elogio de la tibieza, porque digo, es donde mejor pensás, ni en la frialdad calculadora, ni en la calentura vengativa. Pero viste que no garpa, o sea, la política hoy no garpa, es un tipo Larreta, por poner el ejemplo, tipo que decía, bueno, hay un sector dogmático, pero hay un 70% al que hay que... Bueno, fue fatal la recepción de eso. Bueno, por ahí hay que generar otra cosa nueva, algo que te permita comunicarte con votantes que ya no van a los lugares donde vos los esperabas. Lo que pasaba el año pasado, por ejemplo, es que muchos políticos iban a discutir a un programa de televisión, no vamos a nombrar ninguno, a varios, y los votantes no veían esos programas. No los veían por falta de interés y, lo que es más importante, no lo veían porque descreían de que esos fueran dispositivos en donde se discutieran cosas de manera franca. Entonces, básicamente le dieron la espalda. Vos ibas a hablar a un lugar donde no había audiencia, mientras que la audiencia se estaba generando en redes o en la calle, por otros medios, y era un lugar donde no llegabas. Te pedían otra cosa, otro discurso, ideas nuevas. Yo creo que, para empezar, no hay que menoscabar, subestimar al votante, y creo que los políticos, lamentablemente, el año pasado, en algún esquema, terminaron subestimando al votante. Entonces, tenés que regenerar eso. Yo no creo que esté roto, no es una cosa argentina solamente, lo ves en otras partes del mundo. No creo que esté roto el centro, pero no va a resurgir simplemente por el fracaso de otros gobiernos. O sea, no creo que valga la pena criticar a un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, porque eso no te genera volumen político en el centro. Tenés que pensar qué es lo que vas a proponer ahí nuevo para que la gente te siga. La gente no sigue a los que critican. A lo sumo te da una palmada en la espalda y te dice, qué bueno, qué coraje para criticar. Pero finalmente eso no genera volumen político, porque el votante quiere que le digas cómo salís. Claro. Tomo algo que dijiste, hacer una crítica en este nivel de semejante delicadeza económica. ¿Podés tipificarme qué grado de gravedad o de delicadeza conlleva esta situación? Nosotros en el año 18 entramos en una crisis que era a la vez cambiaria, no hay dólares, y empezamos a poner cada vez más restricciones al acceso a los dólares, que hoy siguen, lo que llamamos el cepo, que son muchas medidas. Y tenemos también una crisis de financiamiento. A principios del 2018, el gobierno encontró una pared, ya no le refinanciaban más, tenemos que pagar deuda. Fuimos al fondo para conseguir los dólares para pagar esa deuda. Nos siguen faltando dólares para pagar deuda, el fondo ya nos prestó. Tenemos un problema, ¿dónde conseguimos esos dólares? Y no dónde conseguimos en el sentido de a quién se los manoteamos, sino cómo volvemos a poder emitir deuda, pedir un préstamo a tasas que sean razonables. Desde el 18 que estamos así. No hemos vuelto a los mercados y siempre hubo escasez de dólares y venimos con un cepo. El cepo se reintrodujo en el 19, pero venimos con un cepo que todavía no está claro cómo lo vamos a sacar. Entonces, esa es la situación. Nos faltan dólares, nos falta financiamiento. Y en el interín no hemos crecido. De hecho, el producto per cápita, depende de dónde te pares, está cada vez peor. Nos estamos empobreciendo. El trabajo es
cada vez más precario, el trabajo formal, los empleos en blanco, representan una proporción creciente del mercado laboral privado. Esos son los síntomas, ¿sí? O sea, esa es la delicadeza de la situación. La gente le cuesta llegar a fin de mes, no cree en el país, la gente que se puede ir se va, los inversores no vienen, la inversión es baja. En ese sentido estamos en un equilibrio malo, ¿sí? Como nadie sabe cómo vamos a salir, no aparecen las fuerzas que deberían jalarnos hacia arriba. Claro. Y cualquier error que tengas en este escenario es doblemente fatal porque no te quedan márgenes. Entonces, esa es la delicadeza de la situación. No quedan márgenes. Ya usaste el programa con el fondo, usaste hasta donde podías los mercados internacionales para patear los ajustes, el ajuste fiscal, por ejemplo. Usaste el ancla cambiaria, el 2% este que venimos llevando desde diciembre. Sí. Ya ha dejado el dólar, por lo menos en la percepción de la gente, un poco atrasado, con lo cual mucho más no le puedes sacar a esa ancla. Nada, es muy difícil salir. El derrotero para salir es una vía muy delgada. Entonces, si alguien viene y me pregunta, ¿cómo lo ves? Le voy a decir complicado. Si me pregunta cómo salís, le digo, bueno, ¿cuántas horas tenés? Porque no es simplemente decir, están haciendo mal esto, tenía que hacer lo contrario. Por eso digo, no hay que tampoco subestimar la complejidad de la situación cuando uno critica un gobierno. Y mucho menos hay que hacerlo personal. Claro. No importa si positivo o negativo. ¿Es como se autodenomina un cambio radical el planteo económico de Milei? Es un cambio. No sé si radical, pero es un cambio. Y es para la Argentina una anomalía. No diría ni buena ni mala, pero una anomalía. Nosotros típicamente en Argentina cuando hacemos algún tipo de ajuste, lo que hacemos es un ajuste monetario. Subimos tasas de interés, defendemos el dólar a través del Banco Central y seguimos gastando de más. Y el ajuste que está implementando este gobierno, con buenas razones, es muy brutal en lo fiscal y un poco claro en lo monetario, ¿sí? Y eso es una novedad. Y cuando me preguntan sobre Milei en off, amigos, digamos, en un café, yo una cosa que la rescato es esta. Yo trabajé en programas de gobierno todo el año pasado, liderando un equipo y hablando con políticos. Todos entendíamos que había que ajustar el déficit fiscal y los políticos nos decían sí, hay que hacerlo, y lo decían en los programas de televisión. Pero después, cuando salíamos de la reunión, nos mirábamos los economistas y decíamos, ¿realmente van a tener el brazo político, la audacia, la voluntad política para ajustar lo que tienen que ajustar? Y dudábamos. Y con Milei no dudamos. Es un político que tiene una convicción fiscalista que otros no tienen. Y eso es un cambio, yo creo que para bien. Porque si vos querés hacer un ajuste, una reforma que tiene costos, cuanto menos creíble seas, más costosa va a ser. Vos dijiste, hay un sendero muy delgado con el que se puede salir de esta delicadísima situación. ¿Las ruedas van por el sendero? Tenés algunas adentro y otras afuera. Por eso te digo, creo que también el gobierno ha adoptado una solución un poco simplista, pensando que el ajuste fiscal por sí mismo enderezaba todas las otras variables que tienen que, de alguna forma, coordinarse para salir. Mi impresión es que con el ajuste fiscal, aun cuando sobrehagan, aun cuando hagan de más, que es lo que está haciendo el gobierno en el frente fiscal, si no tenés cierta visibilidad cambiaria y monetaria y un programa, una idea de cómo sigue esto hacia adelante, no van a aparecer las inversiones. Y creo que esto es lo principal. Cuando vos estás en una crisis, el Estado se queda sin nafta. Esta es una crisis fiscal, el Estado no puede tirar de la economía porque no puede gastar de más, está ajustando. De hecho, el Estado es el que está generando la contracción económica. La única forma de salir es que esta contracción y este ajuste induzcan la participación del sector privado, que vengan inversiones, que los privados inviertan más y generen empleo, actividad. Si vos haces las cosas por la mitad, te puede pasar lo que le pasó a Cambiemos. Los privados no vinieron y te quedaste con la recesión. Y no puedes estar todo el tiempo con recesión. Entonces una pregunta fundamental que tenés que hacerte es ¿qué es lo que necesita Argentina para que el privado invierta? Que es el primer paso para salir de la recesión. ¿Estás viendo que se genera el RIGI y lo que fuera un espacio para que el empresario privado invierta? No. Creo que el RIGI es muy específico, es extraordinariamente generoso, tal vez demasiado generoso. Para los que inviertan, comparado con los que se han bancado.
No, y aparte, comparado con otros regímenes de promoción de inversiones en otros países, creo que van a venir inversiones. Algunas habrían venido de una u otra manera, otras se van a generar con el RIGI. Van a tardar tiempo. Los anuncios, cuando vos te dicen una inversión, viene una inversión de 10.000 millones de dólares, esos no son 10.000 millones de dólares mañana, esos son a lo largo del tiempo. Mañana son 500 millones, 1.000. Entonces, creo que no es suficiente y que si no es suficiente, cuando llegue el momento de invertir los 5.000, los 10.000, lo van a postergar. Y ya ha pasado antes. Entonces, creo que sí suma eventualmente, pero esa no es la inversión que necesitas para crecer en el segundo semestre. Ya estamos en el segundo semestre y no sé si estamos creciendo, pero digamos, para crecer en el mediano plazo. Nunca se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial por Javier Milei, que me lo describa. Después lo hago cuando... Podemos hacer ahora. Estaría re bueno. Salgo de acá y lo pregunto. A la inteligencia humana Levi Yayati, ¿qué es Javier Milei? Es muy difícil. Ahora, preferiría no contestarlo por la siguiente razón. Yo no lo conozco a Milei, entonces, y no soy un psicólogo como para hacer psicología. Y si lo fuera, tampoco lo haría posiblemente en un canal de televisión. Lo puedo sí describir como un referente, que es algo distinto. No personalmente, sino como un referente. Él fue a llenar un vacío que dejó la política, ¿sí? Y lo llenó de manera legítima. Y si bien es cierto que se ha contradecido a lo largo del tiempo, el núcleo de lo que él representa no ha cambiado tanto. Quiero decir, en lo profundo ha sido honesto con sus votantes y sigue siéndolo. Y eso yo creo que hay que rescatarlo, te guste o no. Yo no lo voté a Milei, pero digamos, estamos hablando objetivamente. Creo que él llenó un vacío, ¿sí? Y que en la medida en que no aparezca, que la política no se renueve y aparezca referentes de centro que se comuniquen con los votantes, ese vacío va a seguir existiendo. Y si alguna vez le va mal a Milei, que espero por el bien del país que no sea el caso, el péndulo va a pasar a través del centro. No se va a detener el centro. No creo. El centro no es el equilibrio natural en Argentina hoy. Tampoco lo es en Chile, ni en Colombia, ni en México, ni en Francia, ¿sí? Ese centro ha sido atomizado en muchos países. Si vos querés que los políticos y la discusión converjan al centro, tenés que tener referentes que arrastren el votante al centro. Entonces la discusión se va a dar donde están los votantes, ¿sí? Donde están las demandas sociales, pero hoy no están ahí. Entonces, va a haber otros Milei si Milei fracasa. Entiendo. O sea, él cumple un rol muy definido. Y te digo, hasta ahora lo está cumpliendo bien en ese sentido, en el sentido de ser un referente de esas demandas que se habían quedado huérfanas. Gustándote como te gustan las políticas públicas, lo público, ¿cómo tramitaste las dos derrotas que vos mismo dijiste? La de Larreta y la de Patricia. Aprendí mucho. Y uno tiene que valorar el aprendizaje. Aprendí de ver cómo se definían las políticas. Aprendí que la política es líquida, por ejemplo. Es mucho más líquida de lo que la gente piensa. La gente piensa que existen partidos políticos que representan cosas o candidatos que representan ideas muy fuertes que van a morir abrazados a ellas. Y eso no es cierto, ¿sí? El candidato representa aspectos o banderas que le permiten juntar votos, pero no necesariamente representan una ideología muy permanente, muy persistente. Y las conexiones entre los partidos, los diferentes partidos, son mucho más vastas de lo que uno imagina, ¿sí? Entonces la política es bastante líquida. Y la idea de la polarización que nos venden, que le venden los políticos al electorado, hay buenos y malos, nosotros y ellos, es hasta cierto punto ficticia o en todo caso oportunista, ¿sí? Porque el poder se define de manera transversal y los personajes están siempre dando vuelta independientemente de quién gana. Entonces aprendí muchas de estas cosas, aprendí a ser mucho más paciente con la política y menos naïf, menos ingenuo. Te pregunté, me pareció muy atinado el que dijiste, prefiero no contestar. ¿Quién sos vos? Personalmente, es rara esa pregunta porque una es muchas cosas, es muy difícil de definir. Esa es una muy buena contestación. A mí me impacta, para darte un instante de esto, me impacta cuando yo pregunto, a todos le pregunto, ¿quién sos vos? El que me contesta con una convicción y recorta una definición, yo digo,
wow, qué seguridad para saber que me pasa esto, soy un montón de cosas, o sea, y contradictorias entre sí. A mí me cuesta, yo me siento como que tengo diferentes personalidades que son como pelotas en el aire y me cuesta hacer ese malabarismo de cambiar de personalidad en función del rol que estoy cumpliendo. Porque por un lado soy un economista académico, profesor, trabajé en Wall Street y ahí tenía que hablar con gente que solo hablábamos de dinero y cómo hacer más dinero. Ellos, no yo. Pero como te comentaba antes, yo escribí 3 novelas, por ejemplo. Entonces a veces me pongo el sombrero de escritor y no escribo sobre economía. Y me interesa la política pública, querría mejorar, querría que nosotros tuviéramos una sociedad de clase media, que no tenemos, cada vez somos menos los de clase media. Entonces me gustaría participar en política precisamente para cambiar, no el mundo, pero al menos marginalmente la realidad de los argentinos. ¿Aún te queda la Sí, voluntad? yo creo que sí, porque después de la saturación viene el descanso y dame 4 o 5 meses más y ya voy a querer volver, pero es un descanso. Eso no quiere decir que tenga la puerta para volver, o sea, no es una cuestión voluntarista, se tienen que dar ciertas condiciones. Ninguna de estas verdaderas intervenciones de peso se hacen solo o con un grupo de gente. O sea, la política, los cambios sociales, eso demanda muchísimo esfuerzo y mucha masa crítica y mucho apoyo. Entonces, si no se dan las condiciones, posiblemente no. Pero digo, uno tiene diferentes personalidades. Y te hablo de la cuestión privada, de la vida privada, pero estoy hablando simplemente de los roles profesionales, si querés. Ahora estoy dando un montón de charlas sobre inteligencia artificial y trabajo. Pero en algún momento por ahí te llaman y te llaman inversores de Wall Street para preguntarte cómo está la macroeconomía. Y tenés que cambiar el cassette. Bueno, tengo una casetera con 6, 7 lugares para cambiar No el más cassette. No, nos delata la edad. Porque el cassette nos delata la edad de lo que estamos Es hablando. cierto, es una expresión vieja, ¿no? Los que pasamos los 50 sabemos de qué se trata, definitivamente. Sí. Me interesó, curiosidad. Trabajabas en Wall Street viendo cómo había gente que quería hacer mucho dinero. Contame el espíritu de eso, el cotidiano de eso. No, el cotidiano estábamos en el trading floor, en el piso, donde están los traders por un lado, la gente de ventas que está hablando con clientes. Yo trabajaba en un banco, en Barclays, en Nueva York. O sea que ahora posiblemente hay oficinas. En esa época teníamos una oficina para 10, no la usamos nunca, estábamos todos en el piso. Y es un barullo infernal, porque están toda la gente en el teléfono, todos hablando uno al lado del otro. En una mesa, tu lugar de trabajo era una mesa grande, con pantallas de Bloomberg. El día a día era hablar con clientes o mirar los datos y pensar, bueno, hacia dónde se mueve esto, el otro, qué recomendación le podría dar al cliente para hacer dinero. Yo tenía un grupo, un equipo de gente, pero también trataba de tener la visión más global de hacia dónde iban las cosas. Yo veía mercados emergentes, primero Latinoamérica, mercados emergentes. O sea que tenía que pensar hacia dónde iba el mundo, cuáles eran los disparadores para que algo pase y cómo te posicionabas en función de eso y qué vehículo podías utilizar para hacer dinero con eso. En fin, todo muy utilitario. Claro. Completamente en las antípodas de muchas de las cosas que hablábamos sobre el trabajo y los filósofos griegos y Walter Benjamin. El nivel de elongación mental que te exige esta diversidad de intereses es bastante alto. Y a veces te da dolor de cabeza, no puedes dormir a la noche porque te quedas pensando. Sí, por ahí debería costar un poco los intereses. Pero me gusta la elongación mental, como para incluso poner a prueba aquello que contabas. ¿Y para qué sirve la plata? ¿Para qué sirve la plata? Buena pregunta. Para la gente con la cual trabajaba o para la que trabajaba en Wall Street, supongo que la plata es una medida del éxito, porque había gente que había hecho mucha plata y seguía trabajando ellos diariamente 10, 12 horas para hacer más plata. Y vos te preguntabas, ¿para qué? También es una medida de poder, porque esa plata financia campañas en Estados Unidos, sin duda, pero también acá. Y podés influir sobre el poder, ya sea para mejorar tus negocios o para algo que quieras hacer. Entonces te da una medida del poder. Es una medida de prestigio. Podés en Estados Unidos donar 25 millones de dólares o 30 millones de dólares a una escuela, a un college y tener un edificio con tu nombre. Es mucho ego, es una medida del ego. Para la mayoría de la gente la plata le sirve para respirar, para tener un rato libre, para poder irse de paseo, tener vacaciones, darse un gusto. ¿Sí? Esa es la inmensa mayoría de la gente. Para la gente con la que yo laburaba
En Wall Street es una minoría. Era otra, claro. Obviamente. No es el 1% más rico, es el 0,1% más rico. Pero yo creo que la plata te sirve para darte libertad. Si vos terminás siendo esclavo, yo personalmente, ¿no? Si terminás siendo esclavo del dinero, creo que es contraproducente, si querés, finalmente, porque la plata originalmente es una forma de ganar tiempo, de poder tener una familia, de tener una casa, no una casa enorme, una casa cómoda, de poder comprar tiempo para irte de vacaciones, para hacer otras cosas. Por eso digo que si lográramos una utopía del ocio en el cual la inteligencia artificial laburara por nosotros, eso nos haría mucho más humanos, no menos humanos, porque podríamos prescindir de la remuneración. Bueno, lo dijiste vos, es bien aristotélico, el ocio creador. O sea, el ocio de Aristóteles no era un ocio pasivo, un ocio, No. No sé cómo decirlo. La vida activa, que Claro, era participar, era recontra. pensar, participar en la plaza pública, en el caso de Atenas, participar Claro. en la vida social. Podrías cuidar gente, podrías hacer actividades sociales, podrías hacer deporte, podrías hacer arte. Hay muchísimas cosas. O podrías ser un tipo religioso y pasártela en el templo, en la iglesia. Pero esas son las diferentes caras de la libertad. Lo que te daría la prescindencia de la remuneración es un montón de tiempo para pensar qué es lo que quieres hacer como ser humano. Hay un gran libro de Hannah Arendt que ella se plantea sobre si el hombre progresa, o todo entre comillas y todas estas cuestiones. Y te lo pregunto por tu tradición judía. ¿Sos religioso o no? No soy religioso. Pero sí me parece como muchos judíos observantes de las tradiciones. Yo me siento Mira, yo soy de matrimonio mixto. Digamos, mi madre era católica, se casaron por templo, o sea que se convirtió de alguna manera, aunque nunca realmente. Entonces, ellos eran un matrimonio mixto y tenía las influencias de ambos lados. Yo me identifico con ambos lados. De hecho, me hice un test de ADN hace poco y soy mitad italiano y mitad árabe. Mitad italiano por mi vieja, mitad árabe por mi viejo. El ADN. Y así me siento. Entonces me identifico con las dos culturas. Yo no soy practicante religioso, soy un agnóstico, pero sí me identifico con la cultura judía. ¿Y cómo estás viviendo? Hablaba del progreso de Hannah Arendt, porque yo siento que hay como un reverdecer de algunas cosas que uno creía pasadas, como por ejemplo el antisemitismo. A mí me preocupa muchísimo eso. No creo que haya sido nunca desterrado. El prejuicio siempre sobrevive de alguna forma. Es curioso, yo no soy un especialista del tema, pero sí siempre sentí, y un poco se lo inculqué, traté de inculcárselo a mis hijas, que los prejuicios siempre de alguna manera latente sobreviven y cuando tienen un disparador aparecen. Y ahora han encontrado un disparador. ¿Sí? Hay varias razones por eso, porque ya estaba de alguna forma latente antes, había habido aumentos de eventos de antisemitismo en Inglaterra, en Francia, antes de toda esta nueva ola, pero ahora de alguna manera que a mí me preocupa mucho porque es de gente que en muchas cosas coincidimos. Muchos de los pensadores o de los activistas de izquierda o más progresistas de alguna forma han tomado lo que sucede en Medio Oriente, en particular lo que está pasando ahora en Gaza, como un disparador, una excusa para atacar ya no solo Israel, sino, yo diría, la cultura judía o los judíos más en general, que es muy cercano, aun cuando muchos de ellos no lo reconocerían, a un antisemitismo tradicional clásico. ¿Sí? Y eso a mí me parece muy peligroso y la verdad lo vivo muy mal. ¿Y nos morimos y qué pasa? ¿Me preguntas a mí? Nada. No pasa nada. ¿Alguna vez no viste las películas cuando desentierran los cadáveres? Ahí estamos. Son esos huesos. ¿Está mal? Es injusto porque yo pienso exactamente lo mismo. Y ahí retomo la corriente de Sartre, que él cree esto y dice, la única convicción que tenemos es que somos arrojados involuntariamente a la existencia por un periodo limitado. Y él lo acusaban de ser pesimista y decía todo lo contrario. Esto genera un optimismo monumental porque es acá y ahora. O sea, no hay excusa como para... O no hay, bueno, que esto no, porque total me queda. Yo estoy convencido, pero no muchos se atreven a decirlo con esta brutalidad como lo estás diciendo. Está claro, es lo que yo pienso. Vos me preguntaste a mí, yo te contesto lo que yo pienso. Mi hermana, sin ir más lejos, es muy religiosa, muy creyente, es católica, pero ya salió más del lado de mi madre.
Puedo tener una charla perfectamente sobre estos temas con ella, no hay ningún fanatismo de ninguno de los dos lados. Yo personalmente pienso que esta es la ventana que tenemos. Pienso, por ejemplo, hoy que tengo N años buenos, remanentes, y cada vez me vuelvo más selectivo con lo que hago. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado trato, porque es muy difícil, trato de seguir las enseñanzas de Heidegger y ser ahí, ser en el presente, ser aquí sería, en cada momento del existencia tiempo. auténtica. Exacto. Pero es bien difícil. Es bien difícil porque al final el hombre se deja llevar por lo que se hace alrededor, por el contexto, por la mirada del otro, y terminás dándole importancia a cosas triviales y perdiendo el tiempo con tonterías, sin darte cuenta que ese reloj que ya está corriendo te está marcando una hora, un tiempo remanente cada vez más chico. Y te digo, más allá de Heidegger, recuerdo una cosa que una vez le escuché a David Bowie, cuando tenía 55 años, le preguntaban cómo vivía su adultez. Y le decía, no, ahora estoy bárbaro, dice, porque ahora me doy cuenta que me quedan tantos años de vida y solo hago, todos los días me levanto y me digo, solo haz lo que te gusta, lo que valorás para tus próximos 10, 15 años, porque solo tenés esos 10, 15 años. Yo tenía 50 y largos cuando me hicieron la entrevista. Pensá que tenés esta ventana, esta oportunidad. No hagas nada que no quieras hacer. Esa disciplina solo la tenemos los agnósticos, porque sabemos que al final del día esta es la única chance que tenemos, la única ventana. Bueno, contá a quien te está viendo por qué desearías que se asomara tu libro. Bueno, primero porque ese es el futuro, ¿sí? Y nosotros, precisamente por esto que decíamos antes, cuestiones de contexto, tendemos a negar el futuro y a pensar dentro de la caja. Nos cuesta mucho ver el futuro porque lo pensamos como una especie de prolongación de las tendencias del pasado. Y la verdad es que los cambios, sobre todo los cambios profundos, no son prolongaciones de tendencias, son disrupciones en un sentido que cuesta mucho imaginar si simplemente seguimos por el mismo camino. Pero esto va a venir y nos va a cambiar la vida, y el futuro no está escrito, va a estar en manos de nosotros en un sentido muy estricto. Va a depender de cómo gestionemos la transición hacia ese futuro, cómo pensamos políticamente ese futuro, la distribución del ingreso, la forma de regulación de la tecnología para que dé los frutos sin tener sus contraindicaciones. Y lo tenemos que empezar a pensar ahora porque ya está sucediendo y todavía ni siquiera nos hemos largado. Entonces, hay que educar a la gente, nos tenemos que educar nosotros en pensar que hay muchas cosas que van a ser muy distintas. Nos cuesta mucho pensar los cambios en nosotros. Entonces, yo creo que vale la pena como para entender lo que ya está sucediendo, ¿sí? Ahora, el futuro va a cambiar. Dentro de 2 años vamos a sacar otro libro en donde posiblemente digamos cosas Corrijamos, distintas. claro. Pero yo creo que hay que abrir los ojos y me parece, espero, que ese libro ayude a la gente a abrir los ojos. Disfruté mucho de la charla, pero particularmente tu mirada inteligente en las cosas. De verdad, te agradezco. No, fue un placer estar aquí.